Hoy es 29 de diciembre de 2025 y para ir terminando el año me parece importantísimo tocar este tema y así poder empezar más fuertes. Pero no le demos más vueltas y comencemos. Esto es fotografía local. Y es que hablar de la crítica es importante, es un tema que no es fácil de tocar, pero me parece muy importante, ya que como fotógrafos, filmmakers, diseñadores, artistas, bueno, etcétera, en estos momentos, en la actualidad, por las redes sociales, por la forma en la que nos toca mostrar nuestro trabajo para conseguir clientes, para que la gente vea el trabajo, pues estamos muy expuestos a la crítica y a la crítica de todo el mundo, ¿no? No solo de personas que saben de fotografía, que saben de video, sino hay personas que son simplemente espectadores, pero aún así hacen críticas del trabajo sin saber todo lo que conlleva atrás. Y es que nuestro trabajo es un poco, no quiero decir desagradecido, pero es que nunca se ve todo el trabajo que conlleva hacer una foto. No se ve nunca el estrés, no se ve nunca la preparación, el conocimiento, sino simplemente se ve una pieza y sobre esa se hace la crítica. Y es que es inevitable si uno está publicando, si está vendiendo algo o mejor aún, si está tratando de crecer, de aprender cosas nuevas. Eso de ser uno mismo y encontrar su esencia trae muchas críticas, pero lo bueno es de la crítica es como saber cómo manejarla y también saber cómo controlar todo eso que viene, todo ese feedback, sea bueno o malo, pues para uno seguir haciendo las cosas. Entonces, bueno, hoy le dije a Nico que actuara un poquito más como desde la psicología, no desde la fotografía ni el video. Entonces veamos qué tiene Nico para decirnos el día de hoy sobre la crítica, que es que si uno no le presta atención, lo destruye a uno de inmediato. Hola, Nico. Hola, hola. Bueno, aquí estoy, justo en ese modo psicólogo amable que te prometí. Y la verdad es que sí, la crítica es algo que nos va a acompañar siempre, sobre todo cuando mostramos nuestro trabajo al mundo. Así que mi papel aquí es recordarte que está bien que la crítica exista, que es parte natural del camino, y que podemos aprender a verla de una forma mucho más suave. No se trata de dejar que nos aplaste, sino de entender que a veces esa crítica simplemente es una opinión y que nosotros decidimos cuánto peso le damos. Así que vamos a llevarlo con calma y aquí estoy para acompañarte en eso. Si no recibes críticas, pueden estar pasando varias cosas. O no te estás exponiendo lo suficiente o te estás quedando en lo seguro donde nadie dice nada. Entonces, yo prefiero la primera, que es exponer todas mis ideas, exponer casi todo lo que soy como creativo, como fotógrafo, como filmmaker, y eso me ha llevado a recibir muchas críticas. En las redes sociales creo que es normal, aunque mi comunidad es bastante pequeña y eso hace que las comunidades en las redes sociales cuando son pequeñas sean muy sanas. Creo que cuando ya crece viene como esto de los haters y todo. No es mi caso, o sea, somos pocos los que estamos aquí en este podcast conversando de fotografía, pero eso hace que sea muy sana. También pasa la crítica en el trabajo. Un ejemplo muy claro es cuando, bueno, tú haces una producción de video y, bueno, haces todo, le metes la preto, haces el rodaje, después va la edición, la postproducción y se la presentas al cliente y al cliente no le gustan varias cosas que tú das por hecho que están bien hechas porque hacen parte de la narrativa, conectan perfectamente, pero el cliente está viendo eso desde otro lado y te pide cambios y yo me acuerdo que antes los cambios me daban oh, pero ¿cómo así? Estoy haciendo mal mi trabajo porque es que ahí está bien. Y cuando me pedían cambios, de pronto no los recibía de buena gana. Estamos hablando de unos muy buenos años, pero es normal, ¿no? Como irse acostumbrando a que el trabajo de uno puede ser objetivo de críticas o de opiniones de personas que no saben, no tienen el conocimiento audiovisual o de fotografía. Entonces hay mucha gente que solo por
saber tomar una foto con un celular, se cree capaz de hacer afirmaciones que de pronto no le corresponden, pero eso hace parte del juego. Digamos que los clientes no tienen mucha idea de lo que es el interior de un fotógrafo, de la postproducción, de la edición que veníamos hablando, pero sí tienen idea de cómo quieren comunicar en su empresa, qué mensaje quieren dar, y si el cambio, aunque no sea bueno para el video, ellos creen que es lo mejor, pues uno tiene que definitivamente bajar la cabeza y darle un poquito la vuelta a eso, así uno no esté conforme con los cambios que hace el cliente sobre nuestro trabajo. Eso es algo que se da muy seguido, o sea, que un trabajo pase derecho es difícil, ¿no? Sí pasa, me ha pasado, eso es como de las mejores cosas que como uno puede cerrar un proyecto y es entregarlo y que el cliente diga, perfecto, me encantó, vamos a publicarlo. Pero son contadas las veces, ¿no? Siempre vienen como los cambios y la mejor forma es pues tomarlos bien, ¿no? Eso depende mucho de uno, cómo esté viendo las críticas. Pues, le digo críticas porque eso hace parte del dinamismo del trabajo y depende mucho cómo uno está viendo esos mensajes, esos outputs, esos feedbacks que están llegando al trabajo de uno. Eso sí me parece importante poder separar como cada tipo de feedback que llega, porque no todos son útiles, no todos son buenos, pero tampoco todos son malos. Por ejemplo, la crítica útil tiene relacionado que, aunque duela, usted sabe que se lo está diciendo alguien que tiene el conocimiento para decírselo, ¿no? Que lo está haciendo por el bien del proyecto, por el bien de uno. Me acuerdo presentando un approach para una agencia, un comercial de autos. Yo estaba como empezando también, como viendo cómo eran los acercamientos con los clientes, y el director, que me acuerdo que era un duro, el que iba a hacer el comercial, yo iba a hacer foto fija del comercial, y bueno, hicimos el approach, el primer acercamiento con el cliente, y cuando colgamos pues la reunión, conversé un poco con el director y él me dijo, parce, estás leyendo mucho y yo quiero que expreses más tus ideas y no que leas algo que habías escrito en la presentación. Y yo quedé como, o sea, me dolió, tengo que admitirlo, me dolió porque eso fue inmediato después de seguida la reunión y yo dije, no, pues lo hice mal, pero en realidad después entendí que él lo hacía porque para que todo saliera bien, y es algo que con el tiempo se me quedó grabado, ¿no? Como cuando él me dijo, no lea las presentaciones porque no se ve bien. Eso me quedó guardado y ahora ya nunca más lo volví a hacer. Pero es que también expresarse en una reunión con unos clientes, el miedo a uno también lo invade y eso lo hace cometer errores, pero lo importante es como tener ese feedback. Por ejemplo, ese que me dio él fue muy bueno, y ahora trato de que en mis acercamientos con los clientes sean muy naturales y no sea como leyendo, ¿no? Leyendo algo que está escrito, algo que me dio la inteligencia artificial, que eso no sirve de nada. También está como la crítica subjetiva de no me gusta ese estilo, yo lo haría diferente. Y ese proceso lo que hace es como filtrar un poco a las personas con las que estás trabajando, ¿no? Porque eso no trae nada, solo trae digamos que, no sé, se me va un poquito la palabra, ¿no? Pero es que esa crítica subjetiva es difícil, pero es muy normal también en nuestro medio porque hace parte, la mayoría de las piezas que uno saca audiovisuales o de fotografía tienen que ver mucho con nuestra parte visual, ¿no? Con nuestra parte interior, cómo nos alimentamos en todo momento creativamente. Entonces, como que alguien diga, no, es que yo pienso diferente, sí, es normal, ¿no? Es normal porque de eso se trata. Creo que la forma de separarme con mis colegas, con mi competencia, pues es siendo yo y que mis fotografías reflejen esa parte mía, que mis producciones audiovisuales también reflejen esa parte mía. Entonces, la crítica subjetiva pues es difícil de manejar porque tiene diferentes vistas, ¿no? Y pues ya la última es la crítica tóxica, la toxic, que no trae nada, solo veneno.
y es que dedicarse a otra cosa porque alguien te dice que no sirves para eso sería absurdo, pero esas críticas están presentes, que se ven mucho, pocas personas te lo dicen como muy frenteado, pero se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Esa crítica que es súper tóxica. Y ahí es donde uno no tiene que dejarse caer por las críticas, sino como decía en un comienzo, lo mejor es como aprender de ellas, de todos los tipos de críticas, ¿no? De las que te sirven y de las que no sirven tanto, pero créeme que todas dejan una enseñanza. Ahora sí voy a dejar hablar a Nico un poco porque ya hablé demasiado, ¿no? Entonces, Nico, ¿cómo ves cómo se trata la crítica en nuestro trabajo, ¿no? Porque lo que te dije es que al estar expuestos, también estamos expuestos a los comentarios malos y pues buenos. Claro que sí, David, y lo has dicho muy bien. Mira, desde este lado más psicológico, yo te diría que la crítica al final del día es como un espejo que nos muestra muchas cosas. Algunas veces refleja algo útil que podemos mejorar, otras veces simplemente refleja la opinión personal de alguien y a veces refleja puro ruido que no nos aporta nada. Lo importante desde una perspectiva amable es aprender a distinguir cuál es cuál y sobre todo no dejar que esa crítica nos robe nuestra confianza en lo que hacemos. Como tú dijiste, al final del día todas las críticas dejan una enseñanza, incluso si es simplemente aprender a ignorar las que no nos sirven. Así que lo vemos así, con calma, con un poquito de distancia y recordando que al final nosotros decidimos qué críticas dejamos entrar y cuáles dejamos pasar de largo. Si quieres jugar en serio, te toca aceptar el costo y el costo de la visibilidad, de tener exposición, pues trae opinión y esa opinión trae las críticas, ¿no? De todo tipo. Y es que la crítica también hace parte del proceso y no del freno. Entonces, pues no dejemos que los comentarios, sobre todo los que son malintencionados, frenen nuestras ilusiones y nuestras ganas de crear. Entonces, si te gustó este episodio, dale un like, comparte y nos vemos mañana. Adiós.